Pablo, el apóstol de los gentiles de nombre judío Saulo, nació entre el año 5 y el año 10 después de Cristo, en Tarso, que por entonces era la ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, ubicada en la costa sur del Asia Menor, lo que hoy en día es parte de Turquía. Saulo era ciudadano romano de nacimiento, pero de familia judía, de la tribu de Benjamín. Fue criado en Jerusalén y educado en estricta conformidad a la ley de sus antepasados hebreos, bajo el maestro fariseo Gamaliel, eminente judío doctor en leyes, respetado por todo el pueblo. Recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además, hablaba griego, latín, hebreo y arameo. También aprendió el oficio de fabricante de tiendas. Saulo, de grandes convicciones y celoso de la ley, antes de su conversión al cristianismo, apoyó el apedreamiento de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando la buena noticia de la palabra. En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos pertenecientes al camino del Señor Jesucristo, hombres y mujeres fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra oyó una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Contestó: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer». Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Y el Señor a él: «Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso. He aquí él ora, y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías respondió: «Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones, y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre». Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo».
y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado, y al tomar alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas: «Este es el Hijo de Dios». Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte. Pero el complot llegó a ser conocido por Saulo, y aún vigilaban estrictamente las puertas, tanto de día como de noche, para que lo mataran. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgado en una canasta grande. Habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que es discípulo. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que éste le había hablado, y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. Conversaba y discutía también con los helenitas. Estos son judíos que hablan griego, pero estos intentaban matarlo. Y cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia tenía paz en toda Judea y Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor. Y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo.